Nuestro obispo dice en la presentación de este pequeño folleto que se está repartiendo en todas las comunidades cristianas en estos días, en nuestra diócesis, que participar en la vida de la parroquia, en la vida de la comunidad cristiana, es hacer una declaración de principios, uniéndose al lema de toda la Iglesia española en este día, ¿no? Una declaración de lo que son nuestros principios básicos, ¿no? De anuncio del Evangelio, que al fin y al cabo esta es la razón de ser de la Iglesia, de expresar una comunión que ayude a realizar tejido social, que ayude a expresar la fraternidad en la que creemos, que esa comunión se ha de concretar en una corresponsabilidad, tanto a la hora de llevar adelante la misión evangelizadora de la Iglesia, como en este aspecto económico al que me refería hace un instante, ¿no? Y, cómo no, el principio de desear, como nos está pidiendo insistentemente el Papa Francisco en esta hora de la vida de la Iglesia, salir de nuestras propias comunidades y comunicar la buena noticia del Evangelio. Todo esto lo realizamos, tienen la memoria de actividades en esta hoja, a través de una labor pastoral y evangelizadora. Ahí tienen una serie de números. Los números, tanto los que se refieren a las actividades como los que se refieren a la dimensión económica de todas ellas, siempre son una aproximación, ¿no? Hay una realidad de vida, de tiempo, de entrega de tantas y tantas personas que siempre es muy difícil de cuantificar. Pero en lo que es posible cuantificar, la realidad del número de sacerdotes, de religiosos y religiosas, de catequistas, de voluntarios, en las diversas organizaciones de la Iglesia, pues eso es más o menos posible contarlo. Y ahí tienen los números, ¿no? Al igual que la realidad de la labor litúrgica, sacramental, la participación de la Eucaristía de los domingos, la realidad de los bautismos celebrados en nuestra diócesis. Todos los datos que tienen son referidos al año 2013, los que están contabilizados en este informe que les estamos en este momento presentando, la celebración de los diversos momentos que acompañan la vida de las personas. Esto nos gusta mucho subrayar cuando, por ejemplo, se habla aquí de la labor litúrgica, de lo que significa el acompañar la vida de acontecimientos en la vida de las personas y de las familias, el bautismo y el nacimiento, las primeras comuniones, introducción a la vida de la Eucaristía y el crecimiento de los niños y niñas, la confirmación y la entrada en la adolescencia, juventud, el matrimonio, el acompañamiento en la muerte, en el duelo, en todos los datos que tienen ahí. Cómo no hablar de la labor caritativa y social. Ayer, sin ir más lejos, también fueron convocados los medios de comunicación social para escuchar el informe que Cáritas, a través de la Fundación Foessa, ha realizado sobre la situación social en el conjunto de España. Todo el informe Foessa, pero ayer pusimos el acento al hacer la presentación de dicho informe aquí en Valladolid, de lo que se refiere el informe a la situación social en nuestra comunidad autónoma. La labor educativa, en este momento en la diócesis de Valladolid, que coincide con la provincia, hay 42 colegios concertados, 42 colegios de titularidad eclesial. Cuando digo de titularidad eclesial, no me refiero a que sean titularidad directa de la diócesis, ¿no?, sino que son titularidad de congregaciones religiosas, la mayoría de ellos, o de otro tipo de iniciativas sociales promovidas por instituciones eclesiales, ¿no? Y la labor cultural, también ayer los medios de comunicación fueron convocados en Aranda de Duero a la clausura de una edición más de Edades del Hombre, y al mismo tiempo se anuncia otra edición de Edades del Hombre para el año próximo en Ávila y Alba de Tormes, ¿no? Pero todo lo que llega a las exposiciones Edades del Hombre está conservado en nuestros edificios, en muchas de las imágenes, son imágenes de culto que están en nuestros templos, y no cabe duda, y especialmente en esta comunidad autónoma, que el llamado patrimonio cultural en manos de la Iglesia Católica, pero residenciado en tantos y tantos a veces de nuestros muy pequeños municipios, supone una labor cultural que tiene además
una dimensión económica, especialmente importante resaltarlo en la situación actual de nuestra comunidad autónoma. Entonces, los datos económicos que ahora José María, que es el ecónomo de la diócesis, pasará a referir, sí que quisiera hacer una presentación general. Nosotros, en estos datos económicos que tienen aquí, resaltamos el estado de ingresos y gastos referidos a las más de 300 parroquias de la diócesis de Valladolid y a lo que se gestiona desde esta casa como servicios centrales al servicio de toda la comunidad católica de Valladolid. También recogemos, aunque con una situación en el presupuesto diferenciada, los gastos e ingresos de organismos diocesanos que están vinculados a la acción caritativa en España, Cáritas, o a la presencia de nuestra Iglesia en otros lugares del mundo, a través de lo que significa la acción también caritativa de Manos Unidas y la acción estrictamente evangelizadora, misionera, de misiones, especialmente a través de las campañas del DOMUN, Infancia Misionera, Clero Nativo. Hemos querido referenciar estos gastos e ingresos de estos organismos diocesanos que suponen en su conjunto unos 4 millones de euros, diferenciados de los más de 12 millones de euros de este presupuesto referido a las parroquias de Valladolid y a estos servicios centrales de la administración diocesana al servicio de todo su conjunto. No están recogidos en este presupuesto porque tienen entidad propia, a lo que me he referido antes, de la presencia de la Iglesia en el mundo educativo, a estas 42 empresas educativas. Bueno, para ser justos tendríamos que decir que de esas 42 empresas educativas sí que tenemos recogido en nuestro presupuesto los 2 colegios que dependen directamente del arzobispado. Uno es el Seminario Diocesano y otro es el Colegio Diocesano Nuestra Señora del Carmen del barrio de Las Delicias. Estas 2 entidades educativas sí que dependen directamente del presupuesto diocesano. No así los otros 40 colegios concertados, la mayoría de ellos ubicados en Valladolid, aunque hay algunos en la provincia, en Medina de Rioseco, Medina del Campo, Peñafiel, que tienen presupuesto propio vinculado a las congregaciones religiosas que les sustentan. También, como saben todos ustedes, hay una presencia de la Iglesia en el campo de lo asistencial, tanto en el campo de la salud como en la promoción y sostenimiento de múltiples residencias de mayores, de ancianos. Tampoco está recogido en este presupuesto lo referido a la presencia de la Iglesia en el mundo de la salud. Por ejemplo, piensen en el Hospital Benito Menni o el Hospital Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús, situado al lado del santuario, como entidades que tienen también su presupuesto propio y que dependen de congregaciones religiosas. Por eso, insisto, antes de que José María empiece a hablarnos de detallar un poco las cifras de este estado de ingresos y gastos de la Archidiócesis de Valladolid, que nos estamos refiriendo a el presupuesto de las parroquias, de los servicios centrales del arzobispado, que también recogemos. Aunque normalmente estas instituciones les dan a ustedes cuenta cuando llegan, digamos, algunos días especialmente singulares para ellos. Cáritas convoca una rueda de prensa y ofrece su memoria de actividades. Manos Unidas, en febrero, con la campaña central que llamamos Campaña contra el Hambre, ofrece también sus cuentas, y hace solo unas semanas, en esta misma sala, la Delegación de Misiones, con motivo de la campaña del DOMUNT, ofreció también la relación de sus actividades y del estado de cuentas. Con todo, sí que hemos querido referirlo aquí abajo, para que también nos hagamos un poco una idea global de lo que es el conjunto, porque estas cuentas, tanto de Cáritas como de Misiones, como de Manos Unidas, tienen mucho que ver en sus ingresos, en la mayoría de sus ingresos, con la aportación de las comunidades cristianas. Quiero referirme, antes de que José María empiece a hablar, a el dinero que la Iglesia recibe de los fondos públicos. Por una parte, en este estado de cuentas ven ustedes que pone asignación tributaria.
estos 3 millones de euros que en el año 2013 recibió la Iglesia de Valladolid de la asignación tributaria. Ya saben que la asignación tributaria es el método, la forma que el Estado español y la Iglesia española acordaron hace ya unos cuantos años como la manera de contribuir el Estado, las administraciones públicas, a una dimensión de la vida de los ciudadanos, como es la dimensión religiosa, una realidad de la vida de los ciudadanos, como es su asociación como Iglesia. Lo que ocurre es que la forma en que acordamos hacer esto es que no fuese una cantidad fija ni una cantidad predeterminada por los presupuestos, sino que esa cantidad cada año dependiera del número de ciudadanos españoles de los que hacen la declaración de la renta. Hay un conjunto, desgraciadamente, cada vez más amplio de ciudadanos que por la situación de crisis económica no hace la declaración de la renta, que no tiene la oportunidad de marcar la X. Entonces, este dinero está recibido porque hay una asignación tributaria, asignación que nosotros valoramos como un ejercicio de democracia fiscal. Es decir, el hecho de que cada año los ciudadanos tengan que decidir dedicar una parte, no tributar más, sino una parte de sus tributos a la asignación tributaria. Pues bien, nosotros hemos recibido el año pasado 3 millones de euros, 3.100.000, de un conjunto de presupuesto de 12.200.000, lo cual viene a decir que lo que recibimos de los ciudadanos a través de sus impuestos, a través de la gestión de la Administración del Estado, supone un 25% de esta parte de nuestro presupuesto. Si además sumásemos a ese presupuesto de 12.281.000 euros los 4 millones dedicados a Cáritas, Manos Unidas y Misiones, lo recibido de la Administración Pública a través de la asignación tributaria, el porcentaje todavía sería menor. No puedo ocultar, al contrario, deseo resaltarlo, que la Iglesia, además de este dinero recibido por la asignación tributaria, recibe otros fondos de las administraciones públicas que están relacionados con las actividades que realiza y que en ese sentido la Iglesia, a través de sus asociaciones, al igual que otras instituciones civiles que residen en España, acudimos a los fondos públicos, por ejemplo, en lo que no está recogido aquí, en el campo de la educación, a través de los conciertos, en el campo de la sanidad, a través también de concertaciones con la Seguridad Social, y en el campo de Cáritas y Manos Unidas también reciben en una parte de su presupuesto. En el caso de Cáritas, estos recursos externos también estarían, lo que recibido de las administraciones públicas, en torno a un 20-25%, y Manos Unidas también recibe de la Administración Pública la financiación de algunos proyectos que representarían como el 20% de su presupuesto. También, al hablar de la declaración de la renta, recuerdan que podemos poner una X en asignación a la Iglesia Católica y simultáneamente también podemos poner la X en otros fines de interés social. Entonces, la Iglesia, a través de sus instituciones, concurre al reparto de los fondos asignados a través de la X de la declaración de la renta en otros fines de interés social, y proyectos de Cáritas y proyectos de Manos Unidas reciben financiación pública. Nos gusta resaltar este aspecto. Es decir, en lo que se refiere a la dimensión estrictamente religiosa, por el hecho de ser Iglesia, nosotros recibimos esa asignación tributaria, pero luego por actividades que realizamos, ya sean actividades educativas, ya sean actividades sociales, también recibimos dinero de los fondos públicos. Representan una parte, digamos, menor de lo que es nuestro presupuesto general, pero lo recibimos al igual, y acabo, también recibimos fondos públicos a la hora del sostenimiento del patrimonio cultural. Es verdad que en el presupuesto del que damos cuenta ahora, el presupuesto ya cerrado del año 2013, como estamos en medio de toda la crisis económica,
La Junta de Castilla y León, por ejemplo, que tiene la obligación del sostenimiento de los llamados bienes de interés cultural, los famosos edificios BIC, que son en este momento en nuestra diócesis en torno a 70, prácticamente la situación de la Dirección General de Patrimonio, en una región tan grande como esta, con tal cantidad de edificios BIC, apenas puede atender al sostenimiento de alguno en situaciones especialmente difíciles o que merezcan, dentro de un proyecto a realizar, pues de un plan director que viene realizándose a lo largo del tiempo, unos fondos ya comprometidos de presupuestos anteriores, ¿no? Pero también es justo reconocer que seguramente la Iglesia en Valladolid, la Iglesia en Castilla y León en su conjunto, difícilmente podría mantener sus edificios, en algunos situados en pueblos muy pequeñitos, si no fuera con la contribución de las administraciones públicas. En el año 2013 no está recogido porque, veis, subvenciones públicas, la cantidad es pequeña, que fundamentalmente va dedicada al sostenimiento de los edificios, porque en el año 2013, por ejemplo, refiriéndonos ahora a la provincia de Valladolid, el acuerdo con la Diputación, que se firmó a finales del 2013, a la hora de un acuerdo tripartito entre la Diputación, ayuntamientos y la Iglesia para sostenimiento de edificios que no sean BIC, ha tenido en su entrada en vigor en el año 2014, por eso no están recogidos los fondos recibidos de la Diputación en estos datos del año 2013.